y desde el punto de vista también de lo oculto, de lo extraño, de lo insólito, que es justamente este tema. Es ahí el cambio de sombrerito de esta noche. Es más aventurero. Habitualmente yo vengo con mi tongo, acá, al que tú siempre has querido saber por qué le llamo así. Sí. Bueno, resulta que ese sombrero que generalmente utilizo es un sombrero que en español recibe el nombre de tongo. Y tú sabes que a los escépticos nos encanta meter la cabeza dentro de los tongos. Correcto. Entonces, esa es una de las cosas místicas que tiene este sombrero. Además que es un ícono, puesto que cuando nosotros nos empezamos a reunir por primera vez, hace un par de años, la gente que llegaba a uno de los bares, porque nos juntamos en varias partes, entonces llegaban y decían, bueno, ¿dónde están esos gallos, los escépticos, esta gente extraña, que querían unirse, querían conversar, querían saber quiénes éramos? No había nunca una referencia exacta donde ubicarnos. Entonces yo empecé a utilizar el sombrerito como un ícono. Entonces llegaban a las mesas, miraban y decían, mira, ahí está el gallo que salió en el diario. Ahí, esos son los escépticos. Y ahí empezó a hacerse una especie de mixtura, de mezcla entre el sombrerito y el escepticismo en Chile. Posteriormente, al final del año, yo me enajené a este sombrero, ¿no? Porque muchas personas me consideraban ridículo, que de otra manera es una especie como de bufón, lo asocian a Abbott y Costello, pero yo también lo asocio, quién sé yo, a Watson de Sherlock Holmes, cosas por el estilo. Entonces ahí cada uno elaboraba desde su propia perspectiva una idea con respecto al sombrero, por lo que se transformó en un ícono muy interesante, muy entretenido. Y cuando empecé a dar unas charlas, que fui incluso al norte, a Antofagasta, invitado por la universidad allá a dar unas charlas, fui sin el sombrero y me reclamaron, fíjate. La gente asoció, esperaban el sombrerito y el escéptico con el sombrerito, y desde ese momento lo uso frecuentemente. Pero como hoy vamos a hablar de criptozoología, y eso es la cacería de animales extraordinarios, extraordinario, insólito, desconocido, decidí usar mi tenía al estilo Indiana Jones. Claro. Aquí nos dijo Red, Indiana Jones. Y gentileza a nuestro productor también, ¿no? Claro, nuestro productor general, el camarógrafo, asistente, iluminador y sonidista. Oye, feliz de estar acá y pensar nuevamente, ya que no sé cuánto llevamos, pero el séptimo capítulo, octavo capítulo, hemos hecho bastantes cosas y parece que la gente lo está recepcionando también de la misma manera, porque nuestro análisis justamente busca esto, generar el debate, abrir los espacios a la crítica social, de que parece que en los medios no es muy frecuente, tú lo sabes como periodista. Muy bien. Entonces, bueno, el tema de hoy, pues vamos directo al grano, y es un tema muy interesante. Sí, decirle a nuestros seguidores, a la gente que nos está mirando, que se metan al chat, pueden opinar, discutir, alegar todo lo que quieran. Esa es la idea nuestra, provocar debate, y que si no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, con lo que opinamos, díganlo. Eso es lo más sano para una conversación. Como la semana pasada que tuvimos una persona que hablamos de los mayas, ¿no? El capítulo que hablamos de mayas, ¿te acordás? Sí. Súper interesante, muy buenos comentarios, bastante atingente lo que se metió. De hecho, yo hoy día puse el aviso en Facebook en la tarde, y ya tenía por lo menos 6 o 8 comentarios antes de venir para acá. Después los vamos a revisar porque son súper interesantes sobre opiniones. Sobre el tema del Yeti, empezaron a hablar de al tiro. Porque, bueno, ¿qué es lo que la criptozoología? Para que entremos en materia y empecemos a conversar con ustedes. Es el estudio de los animales desconocidos. Cripto viene de oculto, zoología es el estudio como de los animales ocultos. ¿Esto se considera como ciencia, como pseudociencia o una simple afición como coleccionar mariposas? Mira, un capítulo hablamos sobre ciencia, pseudociencia, pero si lo vamos a hacer taxativamente hablando, hasta el momento la criptozoología está en el ámbito de la pseudociencia. Es decir, podríamos decir que es una pseudociencia con aspiraciones de ciencia. Pero fíjate que dentro de la pseudociencia en general, sabemos que la astrología es la que la lleva en este mundillo. A mí hay un par de pseudociencias que me simpatizan mucho. Una de ellas es la parapsicología, alguna vez lo comentamos, porque de un otro lado es la que más base experimental aporta a este proceso, aunque siga siendo pseudociencia. Y otro que me seduce mucho es la criptozoología, por un tema netamente medio romántico. Yo soy muy amigo y aficionado a la biología, al mundo de los animales. Tuvimos en alguna oportunidad, cuando hicimos el capítulo de astrobiología, a una persona que desarrolla su actividad de divulgación de estos temas. Yo fui alumno del profesor Castillo a la edad de 8 años, 7, 8 años. Llegué a unos cursos que se hacían en Green Patch, el grupo de investigaciones paleontológicas de Chile que funcionaba en el pueblito del Parque O'Higgins. Entonces el tema de los animales me pareció una cosa muy entretenida, muy atractiva. Posteriormente en la universidad hice un par de cursos de etología,
etología animal, primatología y después etología humana, que son asombrosamente interesantes. Y de una u otra manera después en el escepticismo, ya participando activamente en este movimiento duro, digamos, nos encontramos con la criptozoología, ¿ah? Como un tema bastante interesante. Bueno, además que la única manera de estudiar la criptozoología es con base científica, es decir, hay que ser biólogo, arqueólogo, paleontólogo, están todas estas disciplinas relacionadas para hacer un estudio serio. En este ámbito de la criptozoología combinan todos esos personajes que tú acabas de describir. Son entes participativos de estos movimientos, biólogos, geólogos, como tú bien dijiste, gente interesada en el mundo de la biología, pero también hay aficionados. Hay gente con una formación autodidacta en estos temas. Y yo desde la psicología siempre me pregunto, bueno, ¿y por qué despierta tanto interés la criptozoología? Porque es un tema muy recurrente y, bueno, voy a dedicar este capítulo a mi hermano, que es un asiduo criptozoólogo. ¿Ah? Yeah. Él es una persona que le gustan mucho estos temas, pese a que trabaja en otra área. Entonces, es un tema que, primero que nada, despierta emociones, porque hay dos ingredientes fundamentales que tiene la criptozoología. Uno es la aventura, fíjate, la aventura de descubrir animales desconocidos, y por otro lado, el viaje que eso representa, ¿ah? El recorrer un camino. Entonces esos son dos ingredientes fundamentales que hacen de la criptozoología algo muy atractivo. La aventura además, o sea, además que yo creo que el gran boom de la criptozoología fue por allá, por el año 1800, cuando todo el mundo andaba descubriendo islas no descubiertas, llenas de dinosaurios, con todas las aventuras que contaba Conan Doyle, Julio Verne, en el espacio, en el fondo de la Tierra. Entonces no se conocía tanto el planeta como lo conocemos ahora. Entonces podía existir efectivamente un dinosaurio oculto en alguna parte, o algún simio. Me acuerdo y haciendo un homenaje, ¿no? A este mundillo de la ciencia ficción, El mundo perdido. Sí. Arthur Conan Doyle. Bueno, tengo entendido que hoy falleció uno de los grandes de la ciencia ficción. Ray Bradbury. Crónicas marcianas. Fahrenheit 451. Un gran saludo a los fanáticos de ese tipo de literatura que en lo personal y en mi infancia fue muy estimulante. Nosotros, ¿no? Julio Verne, Isaac Asimov. Un día podríamos hacer un capítulo de ciencia ficción. Especialmente dedicado a ciencia ficción. Ahí hay un personaje que yo te puedo traer porque, bueno, el invitado hoy día, lamentablemente por razones de tiempo, no lo pude localizar, no pudimos coordinar horario, que habla sobre el tema de los vampiros, así que eso lo podemos dejar pendiente para otro capítulo. Los vampiros no son criptozoología específicamente. Pero para este tema de la ciencia ficción sí hay una persona que voy a invitar, que es una persona muy entendida en esta materia. Entonces, un gran saludo para todos ellos, que lamentable esta pérdida. Bueno, este personaje finalmente se transforma en un inmortal a través de su obra. Sí, claro. Y quien quiera conocerlo, Crónicas Marcianas y tantos otros libros que escribió, por favor acérquense, es uno de los grandes, junto a Asimov y los demás. Bueno, fíjate que Bernard Haberman es uno de los precursores, o como se le considera, el padre de la criptozoología. ¿Sí? En el año 47 escribió un libro que se llama Los animales desconocidos, y ese es un bestseller dentro de este mundo de la criptozoología. Él, por lo demás, era muy asiduo, a la ciencia ficción y en especial a libros de Julio Verne. El mundo perdido. Claro. Por otro lado, hay datos con el Doyle. Y también era un jazzista acérrimo. No era un tipo cualquiera, era un tipo dedicado a la divulgación de la ciencia. Por otro lado, también era una persona con un doctorado en el área de la biología. Así que era una persona bien interesante desde el punto de vista crítico, ¿no? Una persona del mundo de la ciencia que se interesó por estos temas. Tú la semana pasada me acuerdo que hablaste, no, la semana antepasada, sobre unos estudios que estaban haciendo en la Universidad de Oxford, ¿te acuerdas? Un grupo que quiere buscar a otro de los grandes, míticos personajes de la criptozoología, el famoso Yeti. Correcto. El hombre de las nieves, el abominable hombre de las nieves. Eso, bueno, sí estuve revisando, fíjate, información al respecto. Algo del mayo del 2012 que se hace esto por... pero lo hace, fíjate, un departamento de zoología, la USANA de Suiza. Correcto, junto con esta Universidad de Oxford. Lo que demuestra, te dije en ese momento, de que cuando se critica la ciencia, o al mundo de la ciencia ser una entidad cerrada sobre estos temas, generalmente te demuestran con este trabajo de que van a juntar toda la información disponible en todos los medios posibles para llegar a determinar alguna conclusión un poquito más objetiva, un poco más concluyente. Porque ¿cuál es el problema que tiene la criptozoología en este momento? Que fundamentalmente, al igual que otras pseudociencias, mira, pasa lo mismo que la ufología o con los fantasmas. Cada vez que tú tratas de buscar la evidencia o la prueba concreta sobre la veracidad
de estos temas, te das cuenta que solamente nos quedamos en el eslabón más básico de cualquier investigación, que es el testimonio personal. Correcto. Tenemos anécdotas, tenemos testimonios y nada más que eso. Porque cuando hay que buscar la prueba concreta, ¿qué pasa? O la cámara te falló, o la fotografía salió borrosa, o resulta que sufriste un atentado y se te perdieron todas tus cámaras y tus fotografías, y siempre pasan ese tipo de cosas, ese tipo de O cosas. simplemente son montajes, como el caso del Yeti, que Ah, no mucho saber que había sido adulterado cuando era niño. bueno, fíjate que el Yeti, bueno, Jimmy Patterson en el año, se fue en el año 67, si no me equivoco, sí, 1967, hacen este famoso video que circula hoy en YouTube. Ustedes lo pueden mirar. En este momento pongan el fraude del Yeti o pongan el Yeti, es donde sale este Yeti, supuestamente hembra, caminando. Bueno, en este caso no es un Yeti, pues este es un pie grande. Un pie grande. Pero claro, le cambian el nombre dependiendo del lugar, ¿no? Porque tenemos en Canadá Sasquatch, ¿no? Ajá. En parte de Norteamérica. En los Himalayas es el Yeti. Correcto. Y acá en lo que es, hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Con un amigo nuestro. Y acá lo que sería la cordillera de los Andes, pie grande, ¿no? Podríamos considerarlo de esa manera. Sí, creo que tiene otro nombre por acá, pero ¿serían el mismo? Que es lo que yo discutí ayer. ¿Serán el mismo o serán primos o serán razas diferentes? Planteo un poco la discusión para que la gente se entere de lo que discutimos ayer, porque ayer estábamos preparando el programa. Lo que pasa es que, según yo, haciendo un poco de abogado del diablo, si hay un ser que a lo mejor podría existir, sería el Yeti. Por la situación geográfica, por las ocasiones en que se ha visto, porque siempre se ha visto más o menos un mismo sector geográfico. O sea, no es que aparezca a 10.000 kilómetros más allá, 5.000 más acá. Está circunscrito sus apariciones generalmente a un círculo geográfico más o menos reducido, no más de 100, 200 kilómetros. Entonces, eso ya te indica que podría ser una colonia o seres que viven en cavernas, aparte que en lugares bastante inexplorados donde está. Entonces, me asalta la idea de que podría ser. Ahora, pie grande ya me cuesta mucho pensarlo, y más si es la misma raza, claro, por lo que nos explicaban ayer, es imposible que estén el mismo ser acá sin que hayan vestigios de ellos en algún momento, pero y si son primos lejanos, y si son otra raza, podría ser. Bueno, una de las posturas que se plantean con respecto al Yeti, vamos a hablar del Yeti en términos generales, nos vamos a referir a todos estos otros personajes, ¿no? Yeti sería Sasquatch en términos, a primer hombre de las nieves, en términos más generalistas, para que nos entendamos. Si existiera realmente, tendría que ser una especie de homínido primate, ¿no? Esa es la clasificación que le han dado. Desde ese punto de vista, algunos han dicho que podría ser el famoso eslabón perdido, ¿no? Entre el hombre y sus antecesores. Eso ya es como un poco la verdad que rebuscado, pero en evolución, por ejemplo, en antropología se habla de varios eslabones, no uno solo. Ya. Si este Yeti existiera realmente, pongamos la otra vereda. Ya. Si existiera realmente, debería tener algún tipo de evidencia. Me acuerdo yo... A ver, pero veamos qué evidencias se han recogido de este tipo. Justamente Bernard Habermas, el padre de la criptozoología, recibió de manos de Edmund Hillary, que para quien no lo conozca es el primer hombre en subir el Everest, esta montaña. Cuando él subió y bajó, recibió parte de los Sherpas y gente que él conoció allá, una especie de pedazo como de cráneo, ¿no? Con algunos pelos, alguna cosa, que todos atribuían un poder medio místico y lo asociaban con este personaje del Yeti. Él, al bajar y volver a la civilización, digamos, entregó este material justamente a Bernard Habermas, que es el padre de la criptozoología, y le hicieron algunos análisis para determinar si correspondía o no correspondía a este animal. Finalmente se demostró que era parte de un animal muy típico también de la zona, allá, parte de Jack o algo por el estilo. Entonces quedó eso en un tipo de carnero. Exactamente. Pero eso fue la versión oficial, que no fue nunca la más difundida. La más difundida fue la otra, de que se había encontrado evidencia por este gran personaje, que imagínate, con el primero nivel, claro. Hace poco fueron los chilenos a conocer el que se hizo en ese momento, imagínate, hace tanto tiempo atrás, por este personaje. Entonces tenía toda una mística asociada. Y lo que más se vendió y salió públicamente es que había evidencia de la existencia del Yeti. Y eso es lo que ocurrió. Y si tú te metes ahora a internet, vas a encontrar información al respecto sobre ese tema. Pero la otra noticia, cuando se desacreditan estas cuestiones o se demuestra su falsedad en términos de evidencia, te das cuenta que no es una noticia muy publicitada, muy concurrida. Lo que pasa es que lo que volvíamos a hablar y que hemos hablado en casi todos los capítulos, la gente se niega a creer.
se niega a deshacerse de su... Aceptar la realidad. Claro, es un poco como cuando el equipo no sale campeón o se da segunda, la gente no lo quiere creer, lo rechaza para siempre, que incluso llega a olvidarlo. No, jamás no fuimos a segunda división, ha pasado. Sí, entonces, es histórico. Es histórico. Porque fíjate, ¿qué te resulta más atractivo a ti? ¿Aceptar la realidad de que no hay más animales de los que conocemos por la zoología, por la biología, por la taxonomía? ¿O pensar de pronto que podrían haber animales hoy que todavía no se descubren? Y por lo demás, es verdad, hay muchos animales que todavía no se han descubierto y que se van a descubrir. Mañana sí, voy a poner una nota acá en Provincias que fue un video espectacular que encontré de una especie de medusa, no saben qué es. Hay una cámara gigantesca, o sea, tremendamente grande, y el problema es que no saben qué tipo de bicho es, porque parece una medusa. Entonces los científicos han dicho que debe ser una medusa de un cierto tipo de familia, pero ya está todo el mundo hablando de que son seres inteligentes que viven en o sea, marcianos del agua, digamos, ¿cachai? Del fondo marino. Fíjate cómo empezamos a jugar con este antropocentrismo, empezar a atribuirle a una cuestión neutra cualidades humanas, cosas misteriosas, inteligencia. Es lo mismo que hacemos con los extraterrestres. Claro. Atribuirle cosas que no tienen estos elementos, porque no son más allá que animales distintos, exógenos. Por otro lado, fíjate que los animales desconocidos, o los animales de una u otra manera, son parte de la historia de la humanidad. Me acuerdo yo de las primeras campañas, por ejemplo, macedónicas de Alejandro, cuando llegan a Asia y se encuentran por primera vez con los elefantes, que no conocían, o con los famosos, ¿cómo se llaman estos? Los rinocerontes, animales que eran desconocidos para cierta población. Tenemos tremenda cantidad de relatos en aquellos grandes viajeros, incluso Hernando Magallanes y todos estos grandes que llegaron acá a través del mar, de serpientes gigantes. Hay muchas cosas en la mitología popular sobre tritones, sobre las sirenas y todo este tipo de cosas. Así que el tema de los animales, el calamar gigante, el famoso kraken, claro. Que también está en una obra de Julio Verne, por lo demás, muy entretenida. Entonces te hablan de que estos animales distintos, desconocidos, son parte también del imaginario popular. Espérate, vamos por parte. Partamos con el Yeti, porque tengo hartas preguntas. Estudié hoy en la mañana. Te preparaste con el tema del Yeti. Me di varias vueltas sobre este tipo de animalitos, porque sobre los animales terrestres, yo creo que ya es muy difícil poder encontrar especies nuevas. Excepto que especies mínimas, pequeñas, que viven en pequeñas colonias y que además son de tamaño mínimo, es decir, que no transforman mucho su entorno, que están en lugares alejados de los hombres, como estos pequeños aves y este tipo de monos que encontraron también en Brasil, que se suponían extinguidos o que tenían costumbres diferentes, que no se conocían. A nivel terrestre, yo creo que es muy poca la posibilidad de encontrar animales nuevos gigantescos como estos. Pero en el fondo marino, ahí yo tengo, si me dicen que existe el kraken, yo creo, especialmente por el último que pillaron, que es un pulpo gigantesco de más de 20 metros. Si tú viste el video donde lo están diseccionando, o sea, cada pata es como de este porte. Entonces, fácilmente puede haber a lo mejor es el hermano chico, o la guagua de la familia. Entonces, ahí yo podría decir que de repente me tinca que todo lo que es marino, donde no hemos aventurado absolutamente nada, podría ser. Pero vamos por parte, para ir para allá. Como el cirujano, vamos por parte, claro. El cirujano. O Jack el Destripador. ¿Qué pasa con el Yeti? ¿Por qué no debería existir? Porque el Yeti, al igual que cualquier otro animal que podríamos considerar en este mundo de la zoología, debiera, si es que existe, como te digo, dejar algún tipo de registro. Primeras preguntas que uno se hace, y que no sé si podéis abrir el Facebook con las preguntas que hicieron estos chiquillos, que son súper entretenidas. Yo lo voy a abrir me hago un sobre... Mira, si existiera un animal de estas características, tendríamos que hablar no de un solo individuo, tendríamos que hablar de varios individuos, porque de una otra manera tiene que haber una procreación, tienen que perpetuarse en el tiempo, así que tendrían que formar algún tipo de familias. Correcto. Por eso no sería solo uno. Y por alguna otra razón también, si estos seres tienen un ciclo biológico como lo conocemos, debieran también tener un proceso de nacimiento, desarrollo y de muerte. Así que debieran haber vestigios, sí o sí. Si no existen vestigios vivos de estos animales, podríamos encontrarlo a través de los restos óseos, huesos, en algunos de los casos, si pertenecen a la historia evolutiva de la especie, fósiles al respecto. Y de eso no hay evidencia. Lo que sí hay evidencia... No hay evidencia, por ejemplo, de huesos del Yeti, de todos estos supuestos huesos y estas supuestas huellas son
hasta ahora. Son generalmente o no corresponden a la realidad o son derechamente fraudes y trucos que hacen algunos de estos suscitadores de misterio para ganar dinero. De Como los hecho, tipos que grabaron el video Patterson se vendió, no creas tú que a poco dinero, se vendió bastante bien. me imagino. Así que de una u otra manera representan eso. Era como un vale rot de la criptozoología. Claro. Ahora, ¿cuál es la cosa que tiene este? Mira, se me desconectó. Veme tú, conéctame ahí a internet para yo abrirte el Facebook. Tenemos un problema aquí de conexión. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la posibilidad de que exista otro homínido y que desconozcamos actualmente su existencia es una posibilidad muy tentadora. Dentro de la historia de la paleontología y de la evolución se habla de un Gigantopithecus, un animal que existió con estas características y que es parte de la evolución supuestamente de la humanidad. Se encontraron un par de mandíbulas, acuerda que hablamos con un paleontólogo amigo nuestro que nos dio esos datos. Entonces, ante esa evidencia, estamos hablando de un antecesor, o paralela, porque acuérdate que se habla al menos de los neandertales. Que podría ser pariente de los neandertales o cosas por el estilo. Hasta donde yo sé, y nuestros televidentes nos podrán ayudar con eso, el neandertal no pertenece directamente al linaje homínido. No, para nada. Pero siempre se discutió que era el antecesor, ¿no? O discutía con el Cromañón, ahí estuvieron como peleándose la primacía de la vida. Así que sería uno de nuestros parientes, a lo mejor no directamente involucrado. Entonces, primero que nada, eso. No existe evidencia suficiente para afirmar su existencia. Si existieran realmente, y existieran, digamos, a una altura más o menos considerable, si Edmund Hillary encontró huellas de él, o otras expediciones que se han hecho al respecto, a más de 3.500, 4.000 metros de altura, debiéramos entonces pensar nosotros, bueno, ¿y cómo se alimenta este animal? ¿De qué vive? Si es una especie de primate, debiera tener algún tipo de... ¿qué te digo? Tendría que tener algún tipo de alimentación de tipo herbívora, ¿cierto? Plantas. O sea, sería fácil rastrearlo. Sería fácil rastrearlo, a eso me refiero. Te lo pongo un poco más difícil. Yo siempre he pensado que a lo mejor el Yeti en su proceso de evolución a lo mejor se metió en las cavernas profundas que hay bajo los Himalayas y ahí sobrevive. Entonces cada cierto tiempo salen a tomar el sol, o que si alguno se pierde, sale de la cueva a ver cómo está el tiempo, no sé. Pero eso ya no estaría cambiando las características de este ser que a lo mejor tenía un origen natural, absolutamente, un tipo de homínido, lo que quieras. Pero al encuevarse, al meterse ahí, va cambiando sus características, se acostumbra, huye de la luz del sol, advierte los cambios que están pasando a su alrededor, y por lo tanto es una colonia pequeña, pero sustentable, que con el tiempo se está desarrollando, pero no crece exponencialmente. No lo sé. Esa es tu idea. Vamos a suponer que, no sé, que nacen 2 hembras cada, no sé, por 500 años, por ejemplo, y que además que se reproducen cada 50 o 70. Entonces la población va a ser muy inferior. ¿Ya? Y además por costumbre, o qué sé yo, se van al fondo de la caverna para morirse. Entonces mientras no pillen esa caverna, sería posible. Estoy buscándole la quinta pata al gato. ¿Por qué no? O sea, sé que es improbable, pero no es imposible. Porque, como tú bien lo dices, estás buscándole la quinta pata al gato. O sea, cuando un ser vivo tiene algún tipo de implicancia en el medio ambiente, generalmente no interfiere. Y siempre deja algún tipo como te digo, de registro. Deposiciones, por ejemplo. Pedazos de piel. Congéneres fallecidos. Claro. Si no existieran, podrías pensar entonces tú de que los entierran. A lo mejor como los neandertales, que también se sabe que hacían tumbas, sí, ¿no? claro. Y que de una u otra manera la muerte significaba para esta especie lo mismo que significó para nosotros. En algún momento, que era la excisión entre la mortalidad y la vida futura. Y ahí yo te dije una vez que era una de las ideas que podía sopesar la idea del pensamiento mágico, la idea de la superstición. El por qué creemos esto, por qué inventamos la superstición. Porque de otra manera nos permite expiar un poquito esta idea de nuestra, como podríamos, nadidad, nuestra soledad, nuestra mortalidad. No aceptamos eso, como tú dijiste anteriormente. Claro, son ideas contrarias. Si fuera ese el caso, con todas las expediciones que han habido, fíjate, que son varias, hace poco Jordano y los otros se
fueron a la montaña. Sí, claro, pero ellos fueron a escalar, no a buscar al Yeti. Bueno, Entonces, pero de una u otra manera, la cantidad de expediciones que se hacen normalmente ya, tú no, sabes, eso son son bastante, todos los días hay una. son interesantes. Y no hay tanto registro de encuentros con Yeti. ¿Te fijáis? O sea, más que una, dos, no sé cuántas hay, pero deben haber muchas. Entonces te empieza a decir de que este fenómeno es muy ilusivo. ¿Te fijas? Si es que es real, hay lo otro. La otra posibilidad es que haya existido y ya no. Que haya existido hace 100 años. Pero fíjate que otra cosa que la que relaciona más con este tema de la mitología y más con este tema de este mundo de místico es que se ha visto en varios lugares. Entonces te podrás preguntar de que si encontramos el Yeti en los Himalayas, encontramos el Sasquatch acá en Canadá, columna británica también se habló en algún momento, y acá en Los Andes también encontramos otro pariente parecido. Bueno, ¿cómo es que ese animal o esa especie animal se trasladó a lo largo de este amplio territorio? Primero habría que descifrar eso. Sabemos que por la teoría del poblamiento americano entramos a través del estrecho de Bering y todo eso. Bueno, esto nos estaría dando cuenta de esa complicación. No eran entrado por el estrecho de Bering porque todas las especies que pasaban por ahí dejaron huellas. Dejaron huellas, exactamente. Y de ahí nace la teoría de que todos el poblamiento pasamos, americano. claro, Claro. de que todo el mundo pasó por ahí. Por mucho que se refute también esa teoría y es interesante que lo hagan, habría un registro y ese registro no existe. Y lo único, fíjate, que se puede viajar a esa velocidad, que sería como la velocidad del internet actualmente, es una cosa muy común en todos nosotros y que, bueno, hoy la televisión lo explota al máximo, que es el don rumor. Los rumores, los mitos y ese tipo de cosas, la verdad que se transfieren transversalmente y de manera muy rápida de un lugar a otro, y esa podría ser una explicación de por qué encontramos este animal, o este supuesto animal, que tiene además distintas formas en distintos lugares y se plasma por eso en te nuestra historia. decía, el Yeti es de color blanco, gigantesco, tiene una especie de cara de ogro, el pie grande es como mucho más... Lo dejo otra vez porque a mí es como mucho más personaje zoológico, como más simpático, tiene otras características físicas. Es probable que sea sea original de, por ejemplo, de América, esta especie, el pie grande. Claro, te insisto, si esa fuera la que sea acá y el Yeti sea otro, que no tiene nada que ver, no se conocen, no son primos, no se... si esa fuera la explicación, no tendremos que tener algún registro de Yeti, de Sasquatch, del abominable hombre de las nieves, es un simple cablecito o de alguno de esos animales, y no tenemos ninguna. Ese es el tema. Si ahora la Universidad de Oxford obviamente nos entrega alguna información que nos haga desdecirnos todo lo que hemos dicho en este programa, creo que voy a ser el primero en decirlo y clamarlo a los 4 días. Evidentemente vamos a estar todos ahí viendo todo. Que sería, imagínate, bueno, sería como No, digo, la imagínate, explicación. bueno, ahora lo bueno es que el Sasquatch, si es que lo pillan, no va a ser chileno, porque si no lo ponen a bailar con los guachiturros ahí. O lo cambian como hicimos aquí con el famoso Milodón, allá de Puerto Natales, de Punta Arenas, que se cambió por una ballena, que está en el Museo de Historia Natural de Santiago. Sí, claro. Una especie de megaterio que es pero formidable y que por desconocimiento y en algunos casos Ignorancia nuestro... métete tú mismo porque parece que yo lo toco esto y se echa a perder. No, yo agarro el cablecito aquí. No, vamos a pedir entonces a nuestro televidente que nos disculpe un momento mientras nos conectamos. Téngannos paciencia que ninguno de nosotros canta ni cuenta chistes, pero suponiendo ya, definitivamente dejemos al Yeti de lado. Si es que alguien tiene más pruebas o antecedentes o preguntas que planteamos, dice para contrarrestarlo, porque de repente no se nos ocurren todas las alternativas para tratar de justificar o encontrar la evidencia de la existencia de uno de estos, no sé si decirle animalitos, que suena como mascota, fíjate pero que uno de estos seres. Otro aspecto, antes de cerrar con ese tema, es que te quiero nombrar este debate que se formó acá en mi Face con el programa de hoy día. Mira, ahí puse la foto justamente, Giblin y Patterson, que es la foto de esta hembra caminando sobre este lugar, que fue una película que se vendió, mira. Y acá hay 6 comentarios hasta el momento muy interesantes. Yo voy a comentar el de Pablo Cancino, uno de mis amigos en Facebook, que me dice, mira, los primates hace cientos de miles de años que dejaron de sintetizar dentro de su organismo la vitamina C. Cacha, esta que nos tomamos nosotros de pronto cuando estamos un poquito resfriados. Y esa es la razón por la cual deben ingerirla en una dieta que sea rica en frutas o verduras. El no hacerlo, yo no tenía idea de eso. Fíjate, el no hacerlo
No, yo tampoco, se me enteró hoy día. El no hacerlo, como el caso de los... El no hacerlo significaría, tal como era el caso de los marineros de la larga navegación del siglo XVI y XVII, que duraban a veces meses, acuérdense ustedes en alta mar, Claro. una serie de enfermedades, pero entre una la más Claro. conocida, que es el escorbuto, El escorbuto, claro. por la falta de vitamina C. ¿Cómo es posible entonces que vivan pies grandes, dice él, en los grandes bosques de Estados Unidos, Canadá, u hombres de las nieves en los Himalayas? ¿De dónde obtendrían la vitamina C? Y es un argumento ya científico que es como bien irrefutable. Ya, digamos, pero fíjate que acá le contestan. Tengo una farmacia cerca, O me la otorgan los famosos Sherpas, qué sé yo. Claro. Porque fíjate que me O los tocó- Sherpas generan mucha vitamina C y estos tipos se comen a los Sherpas, no sé. o a lo mejor la leche de Jack tiene algo de vitamina C, qué sé yo. O ellos son los únicos que siguen produciendo vitamina C. Fíjate que este mítico hombre es para los Sherpas un ser bastante venerado. ¿Ah? Es un ser que es similar a lo que ocurría en el fenómeno de los orangutanes, por ejemplo. No sé si tú sabes esa historia en donde los grupos indígenas de este lugar donde viven los orangutanes le llamaban al orangután el hombre del bosque, o el hombre que se esconde en el bosque. O sea, le daban la categoría de un hombre, no de un animal. ¿Te fijáis? Y de ese punto de vista es fácil de entender cómo estos grupos étnicos son también muy proclives a la veneración de estos animales, a la veneración de este ser que era un hombre distinto a ellos, digamos, y de otra manera Claro. tenía una connotación mística medio trascendente. Porque además en ese tiempo no había mucha diferencia, pues, en realidad. ¿No? Cuando nacen estos mitos, evidentemente no existía la tecnología ni nada, entonces no había mucha diferencia entre un orangután y un indígena en términos de sobrevivencia. Claro que Lo más probable es que el orangután y su familia sobrevivieran mucho más ante la adversidad que la propia tribu indígena, con mayor capacidad de Fíjate subsistencia. que tienes toda la razón. Y fíjate que otro Pablo, que Pablo Pérez, le contesta. Y eso es lo interesante de estos programas y de estos debates. Le dice, en realidad hay varias especies de coníferas y de berries nativos de Norteamérica que son ricos en vitamina C. Son parte de la dieta de los pueblos originarios que habitan estos parajes, y de hecho hacían preparaciones que sin estar conscientes de ello conservaban la vitamina C durante largo tiempo. No sé de las coníferas de los Himalayas, pero varias especies de berries comestibles del sur de Asia y del subcontinente indio también son ricos en vitamina C. ¿Ah? Responde. Era lo que te decía. Eso, es que No eso, eran los Sherpas los que tenían vitamina C, pero sí la... eso es lo entretenido. A lo que Ya. Pablo replica. Dudo que en el Himalaya, sobre los 3.500 metros de altura, hayan coníferas, y no sé a qué berries de Norteamérica te refieres. Que crezcan en el clima continental como el de los grandes lagos americanos durante 6 meses de invierno con nieve. Vivo actualmente en Punta Arenas, por pega, y lo más parecido a berries es el calafate, que solo crece en verano. ¿Ah? Entonces, bueno, este tipo de cosas es lo que a mí me entretiene mucho. Y A me todos llama nos entretienen. pues, No, esto de la vitamina C enormemente la yo no atención. tenía, absolutamente no tenía idea. Abre una página nueva para que no... Hablamos primicias nuevamente. Sí. Y bueno, El- siguiendo con esta idea, fíjate que todo lo que se relacione vamos a primicias. Ujú. A otro hombre, ¿ah? Que nos genera un bastante atractivo, nos genera una especie como de veneración oculta muy interesante. Otra de esa misma línea de historias, por ejemplo, dado que a la gente le gustan tanto, con el tema de los orangutanes, fíjate que se decía de que estos hombres eran tan inteligentes, el hombre del bosque, Ujú. que no hablaba, ¿sabes para qué? Para que no lo hicieran trabajar.